Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestra iglesia, la Iglesia Presbiteriana Cristo Mi Salvador aquí. Particularmente queremos saludar a nuestras visitas, a los que están aquí por primera vez. Es un gusto para nosotros tenerlos en esta mañana. Mañana en que vamos a conversar un poquito acerca de la Reforma Protestante, porque hoy, 31 de octubre, se celebra el Día de la Reforma, o como también a veces en Chile se le conoce como el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Y para comenzar, yo quiero leer dos textos de la Biblia, de la Escritura. El primero de ellos está en Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, versículos 16 y 17, que dicen: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a aquel que cree, al judío primero y también al griego. Porque en él, es decir, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. Y en la misma carta a los Romanos, esta vez en el capítulo 11, versículo 36, leemos: porque de Él y por medio de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Voy a invitar a orar. Dios y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia agradecidos al recordar tu obrar en medio de la historia. Porque sabemos, Señor, que la Reforma no fue un evento fortuito, no fue una casualidad, sino que obedeció a tu actuar, a tu obrar en la historia humana, despertando a hombres y mujeres a la fe, despertando a hombres y mujeres a un conocimiento más pleno, más completo del Evangelio de Jesucristo. Y hoy queremos entonces, Señor, poder estudiar algo de esta historia. Pero principalmente queremos ver al Dios de la historia. Así que a ti, Señor, sea la gloria, hoy y por siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Obviamente por razón del tiempo que tenemos, no vamos a hacer un estudio exhaustivo de todo el movimiento, de todo lo que significó la reforma, o como algunos hoy en día dicen, las reformas, porque sería más de una. Pero vamos a enfocarnos ciertamente en eventos o personajes principales para entender un poco de qué se trata todo esto. Y yo quiero comenzar con la siguiente cita. Fíjense, dice: Dios purificará su santa iglesia, despertando el espíritu de los elegidos. Esto conducirá a tal mejora en la iglesia de Dios y a tal renovación en la vida de sus santos pastores que, con solo pensarlo, mi espíritu se exalta en el Señor. ¿Se imaginan quién puede haber escrito esto? Fueron palabras escritas por Martín Lutero, por Juan Calvino, por Jan Hus, por John Wycliffe o por alguno de los otros reformadores. Bueno, de hecho, la respuesta es ninguna de las anteriores. La respuesta es Catalina de Siena. Catalina de Siena, quien vivió alrededor de 1347 y 1380. Una mujer que vivió tiempo antes de la Reforma. Ahora, ¿por qué yo cito a Catalina aquí? Porque alguien puede pensar, no estamos hablando de la Reforma, ¿qué tiene que ver una religiosa con todo esto? Bueno, yo pretendo mostrarles que sí tiene mucho que ver. Y principalmente porque al enfocarnos hoy en la Reforma, nos vamos a centrar principalmente en lo que sucedió y por qué sucedió. En lo que sucedió y por qué sucedió.
Pero antes de pasar, ¿verdad?, a esta emocionante narrativa, hay algunas cuestiones que necesitamos abordar previamente, antes, ¿verdad?, de entrar en mayores detalles. Cuando pensamos en la Reforma, por ejemplo, estamos pensando hoy, 31 de octubre. ¿Por qué 31 de octubre? Porque fue un 31 de octubre de 1517, cuando este monje alemán, llamado Martín Lutero, clavó unas 95 tesis en las puertas, ¿verdad?, de la iglesia catedral ahí en la ciudad de Wittenberg. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente: ¿la Reforma comenzó como un rayo así repentino cuando Lutero clavó estas 95 tesis? O, como pretendo argumentar, ¿será que Dios, mejor dicho, había estado trabajando, había estado obrando, había estado hablando durante mucho tiempo a quienes lo buscaban, creando así, ¿verdad?, un entorno, un contexto en el cual se dio la Reforma, contexto que permitió que finalmente ahí en 1517, ¿verdad?, cobrara una fuerza y pudiera expandirse y pudiese prosperar, para decirlo en otros términos. Habría que ser muy osado de afirmar que nadie fue al cielo, digamos, desde el siglo IV hasta el siglo XVI. Seríamos realmente muy osados, seríamos realmente muy valientes de poder decir: nadie entre el siglo IV y el siglo XVI se fue al cielo, porque estaban todos perdidos, estaban todos creyendo cosas que no deberían creer. Obviamente, uno como cristiano, como reformado, es cierto, uno tiene que decir, claro, durante ese largo periodo, la iglesia se aferró a ciertas prácticas, la iglesia se aferró a ciertas doctrinas que nosotros no aceptamos, nosotros rechazamos porque entendemos que no se encuentran en la palabra de Dios. Pero obviamente no podemos ser tan categóricos de afirmar que nadie tuvo durante ese largo periodo un conocimiento básico, fundamental acerca del Evangelio de Jesucristo. Entonces, uno tiene que pensar: Dios, que es amor, Dios que es el Señor, Dios que es el dueño absoluto de todas las cosas, Dios quien es el amo de la iglesia, ¿Él abandonó a su iglesia durante más de 1000 años? Teológicamente eso es insostenible. E históricamente, como también veremos, eso también es insostenible. Ciertamente durante todo este tiempo, previo a la Reforma, hubo cristianos que tuvieron fe en el Señor Jesucristo, que creyeron en Él como el Señor y el Salvador. Una fe real. A pesar de que ellos, por ejemplo, no tenían la Biblia en su idioma vernacular. Dios siempre usa los medios que están disponibles para llevar a su pueblo a la fe. Entonces, estas palabras de Catalina de Siena muestran que Dios ciertamente estaba obrando. Dios hablaba con aquellos que le buscaban con fervor, y Dios estaba preparando el terreno, por así decirlo, para este gran retorno a la doctrina, para este gran retorno a la práctica bíblica, que es lo que nosotros llamamos Reforma Protestante. Ahora, lo que yo pretendo decirles en esta mañana quizás va a diferir radicalmente de lo que ustedes aprendieron en el colegio, en la escuela o en la universidad. ¿Y por qué les digo esto? Porque el enfoque que le vamos a dar a lo que pretendemos presentar aquí está dentro de un contexto reformado. Un libro de historia secular va a hablar de la Reforma y te va a decir ciertas cosas, ¿verdad?, que entiende que fueron las razones de la Reforma. Pero nosotros tenemos un contexto diferente, tenemos un contexto bíblico, un contexto teológico,
pero también no despreciamos el contexto histórico, pero para nosotros es fundamental el contexto bíblico. ¿Qué es lo que Dios hizo durante ese periodo? Entonces, en gran parte de lo que vamos a decir, ustedes se van a dar cuenta que yo discrepo firmemente de varios escritores seculares, especialmente cuando estos escritores seculares describen a los grandes reformadores. Y no solo eso, sino que también como un cristiano, evangélico, reformado, tengo ciertas perspectivas, y eso es obvio. Y mis perspectivas puede ser que no sean tan válidas, tan adecuadas para alguien que es un católico apostólico y romano. Y eso también hay que tenerlo bastante claro, eso también hay que decirlo desde el principio. Pero eso entonces es lo que necesitamos afirmar. Entonces, hay algo importante. Dios se estuvo moviendo, Dios estuvo obrando, Dios estuvo en contacto con aquellos que ciertamente le buscaban. Y ahora un paréntesis antes de seguir. Muchos acusan a los reformadores de ser cismáticos, que ellos dividieron la iglesia. Uno tiene que decir, la verdad es que, en primer lugar, esa afirmación es históricamente imprecisa, y en segundo lugar, también esa afirmación no está respaldada por la intención primera que tuvieron los reformadores. ¿A qué me refiero con lo primero? Acuérdense que la iglesia ya se había dividido antes, el gran cisma de 1054, cuando la iglesia de Occidente y la iglesia de Oriente se dividieron. División que permanece hasta los días de hoy. O sea, no se puede hablar históricamente de que había solo una iglesia. Ya estaba dividida desde el año 1054. Y les insisto, esa división existe incluso hoy, en el siglo XXI. De hecho, en los países ortodoxos como Grecia, aún en esos países se persigue tanto a los católicos romanos como a los protestantes. Entonces, no nos olvidemos de ese tipo de cosas. Entonces, y con respecto a lo otro, los reformadores no querían salir de la iglesia. Ellos querían reformar la iglesia. Entonces eso es algo que también necesitamos recordar. Entonces, avancemos porque el tiempo es corto. Vamos primero hablando de estos pre-reformadores o los primeros reformadores, porque como ya les mencioné, la reforma no fue un evento único, sino que fue un proceso que se fue dando con los años. Y con eso en mente uno puede entonces analizar algunos de sus precursores. Uno de ellos es John Wycliffe o Wycliffe, quien vivió en Inglaterra entre 1324 y 1384. Este hombre durante algún periodo fue vicerrector del Balliol College en Oxford, en la famosa Universidad de Oxford. Ojo, Wycliffe, él no fundó ninguna iglesia nueva, pero como muchos de sus contemporáneos, y ahí hay una imagen de Wycliffe, él se dio cuenta de que la iglesia estaba desviándose gravemente. Él presenció, ¿verdad?, la decadencia, él presenció la corrupción de gran parte del clero y se daba cuenta que muchos de los miembros del clero eran más políticos o grandes terratenientes que sacerdotes, que ministros de la palabra de Dios. Y muchos de ellos tenían vidas completamente inmorales, ¿verdad?, con amantes e hijos ilegítimos. Entonces, por ahí por 1377, Wycliffe, a raíz de estas denuncias que comenzó a hacer, tuvo problemas con las autoridades eclesiásticas. Pero, como Dios es el Señor de todas las cosas, Wycliffe contó con un protector.
un protector político, Juan de Gante, que era el hijo menor del rey Eduardo III. Y esto fue crucial, porque si Wycliffe no hubiese tenido la protección de este político importante, hubiera sido ejecutado. Rápidamente lo hubieran eliminado, como sucedió posteriormente con el reformador bohemio Jan Hus, ¿verdad?, que sí fue ejecutado. Ahora, este Juan de Gante, este político, ¿verdad?, hijo menor de Eduardo III, no era un santo, no era un hombre devoto, no era un hombre que estaba realmente comprometido con el Evangelio, pero sí admiraba a Wycliffe y admiraba el coraje de Wycliffe y admiraba también la forma en cómo Wycliffe entendía la fe cristiana. Entonces, fíjense, como siempre ha sucedido en la historia, Dios usa a personas injustas para proteger a los justos o a los piadosos. En este caso usó a este político para proteger a Wycliffe. Ahora, lo crucial con Wycliffe es que una vez que comprendió la obvia corrupción que existía en el clero, él vio ciertas doctrinas claves que para nosotros como reformados, como protestantes, nosotros las damos por sentadas, pero ojo, en aquel entonces se consideraban ideas revolucionarias. Por ejemplo, él comprendió que la Eucaristía, la cena del Señor, él comprendió que en ella, ¿verdad?, Cristo estaba espiritualmente presente. O sea, Cristo no estaba físicamente en los elementos. El pan no se convertía en el cuerpo de Cristo. El vino no se convertía en la sangre de Cristo, que era lo que enseñaba la Iglesia católica en ese tiempo. Y de hecho, ¿qué es lo que enseña hasta el día de hoy? Que se conoce como la transustanciación. Es decir, que la sustancia se transforma. ¿Ya? Los accidentes permanecen, la sustancia se transforma. Es decir, se ve como pan, pero en realidad no es pan, el cuerpo de Cristo. Se ve como vino, pero en realidad no es vino, es la sangre de Cristo. Entonces ellos defendían eso. Y Wycliffe dijo, no, eso está equivocado. El pan es pan y el vino es vino. Nunca se pretendió una transformación mágica de los elementos. Ese pan y ese vino lo que hacen es simbolizar, representar el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Segunda cosa que Wycliffe comprendió y que fue aún más radical en su época, fue el hecho de que, dado que la iglesia estaba formada por el pueblo de Dios, no era necesaria una jerarquía sacerdotal que mediara entre los creyentes y Dios. Es decir, los creyentes, ellos podían relacionarse directamente con Dios por medio de Jesucristo. No necesitaban un mediador en el sacerdote o en el sacerdocio. Ellos podían directamente relacionarse con Dios. Y la tercera cosa que hizo Wycliffe fue traducir la Biblia al inglés. ¿Por qué? Porque en aquella época solo estaba destinada o solo estaba traducida al latín, por lo tanto, estaba al alcance de los más educados, no de la gente común. Entonces Wycliffe él quería que el común de las personas pudiera leer por sí misma la Biblia. Entonces esto fue, fíjense, la obra de Wycliffe, la antecesora a muchas de las traducciones que posteriormente se hicieron de la Biblia al idioma vernacular. Ahora, todo esto ciertamente socavó drásticamente la posición de la Iglesia como mediadora entre Dios y los laicos, el clero y los laicos. ¿Era profesor o era monje? Era profesor, pero también era sacerdote. Sí. Entonces, como ya les mencioné, gracias a esta protección política que él gozó, pudo escapar con vida. Pero ciertamente tuvo que abandonar la Universidad de Oxford, ya no pudo continuar siendo profesor allí. Se retiró al campo y murió finalmente en paz, en tranquilidad.
Ahora, ciertamente ganó a muchos adeptos para su causa y con el tiempo estos adeptos fueron conocidos como los Lollardos. Lollardos. Y la jerarquía de la iglesia hizo todo lo posible para eliminar a estos famosos Lollardos. Una especie de discusión respecto a qué significa esa palabra, Lollardo. La verdad es que no sabemos con claridad, pero parece que surgió a raíz de que estos seguidores de Wycliffe murmuraban, contaban estas cosas. Esto no es verdad, esto no sucede, no se transforma el cuerpo, o sea, el pan no se transforma en el cuerpo. Entonces de ahí era como los murmuradores, es una cosa así, pero no se tiene con claridad idea de qué significaba. Ahora, una cosa interesante es que en las zonas, en Inglaterra, ¿verdad?, donde hubo más Lollardos, fueron las regiones más protestantes cuando finalmente la reforma se estableció allí en Inglaterra, siglos más tarde, ¿no? Entonces tenemos en primer lugar a John Wycliffe. Después, otro pre-reformador, Jan Hus, que vivió entre 1372 y 1414. Este fue un checo, que vivió entonces lo que se llamaba Bohemia, que era parte del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿verdad? Él enseñó también en la universidad, de hecho en la Universidad de Praga, que fue un gran centro intelectual europeo. Predicó también ahí en la misma ciudad, en la Capilla de Belén, que es un lugar que aún existe hoy. Ahora, Hus fue tremendamente influenciado por Wycliffe, fue grandemente influenciado. Ahora, a diferencia de la mayoría de sus contemporáneos, que creían lo siguiente: si tú naces en un país cristiano, automáticamente eres cristiano. Eso es la idea de la cristiandad. Tú naces en un país cristiano, eres cristiano. Pero Hus, al igual que Wycliffe, él decía que los verdaderos creyentes son los únicos que conforman la iglesia. Es decir, tú no eres creyente porque naciste en un país cristiano. Tú eres creyente porque realmente crees en Jesucristo como el Señor y Salvador. Entonces, ¿qué enseñó Hus en términos generales? Enseñó que solo Dios y no los sacerdotes podían perdonar los pecados. Solo Dios podía perdonar los pecados. Pero más radicalmente, Hus enseñó que la Escritura, ojo, y no las enseñanzas de la iglesia, sino la Biblia, las Escrituras, eran la única fuente de autoridad. Esto es lo que posteriormente se conoció dentro de los reformadores como la doctrina de la sola Escritura, solamente la Escritura. Solo la palabra de Dios es nuestra regla de fe, nuestra regla de práctica. Entonces esta visión que tuvo Hus y la enérgica condena que él manifestó tanto a la corrupción del clero como a la superstición popular que existía en ese tiempo, obviamente lo hicieron profundamente impopular a los ojos de la jerarquía eclesiástica. Y como resultado, él fue citado a comparecer al Concilio de Constanza en 1415. Este concilio puso fin a una división que existía en aquella época en el catolicismo romano. Habían dos papas, incluso en un momento hubieron hasta tres, que fue conocido como el Gran Cisma. Entonces en el Concilio de Constanza se depusieron a los papas rivales y se estableció a un solo papa. Entonces Hus fue convocado a este concilio para dar obviamente respuesta de sus enseñanzas, y él había recibido un salvoconducto del emperador. Él sabía en qué se estaba metiendo. Voy al concilio y me van a matar. Pero él recibió este salvoconducto, es decir, no le pueden hacer nada. Pero las autoridades eclesiásticas ignoraron el salvoconducto, condenaron a Hus y lo quemaron vivo en la hoguera en 1415. Y Hus entonces se convirtió en un mártir. De hecho, también se convirtió en un héroe nacional bohemio. Algo que incluso, es muy interesante, aquí ya me estoy saltando años,
Pero incluso Hus fue un héroe bajo el régimen comunista de Checoslovaquia entre 1948 y 1989. ¿Por qué? Porque se entendía que él realmente había defendido al pueblo, él estaba por el pueblo. No tenía nada que ver Hus con este asunto posterior del comunismo, ¿verdad? Pero para que vean cómo las cosas se van mezclando en la historia. Ahora, la iglesia husita, los seguidores de Hus, prosperó hasta que finalmente fue suprimida en 1620. ¿Ah? Y algunos piensan que hay algunas expresiones de los seguidores de Hus hasta el día de hoy, pero de una manera muy atenuada. Son grupitos muy, muy pequeños. Ahora, fíjense, tanto Wycliffe como Hus eran para esa época radicales cuyas visiones teológicas, ¿verdad?, iban mucho más allá de solamente lidiar con un clero corrupto o con una decadencia moral en la iglesia. Pero ellos no fundaron ninguna iglesia, ninguno de los dos. Sus seguidores, tanto los lollardos como los husitas, continuaron en la iglesia, ¿verdad?, buscando reformar la iglesia. Entonces, eso sucedió. Ahora, otro ejemplo de prerreformadores está en un grupo de piadosos, de cristianos piadosos, que se dio ahí en lo que nosotros conocemos hoy como los Países Bajos, ¿ah?, que también en ese entonces formaban parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Y este grupo de piadosos seguía lo que se conoce como la devotio moderna, la devoción moderna. Y su fundador había sido Gert de Groot, ¿ah?, quien fue un predicador que le dio un énfasis muy, muy grande, ¿verdad?, a la santidad personal. Probablemente pocos de ustedes han escuchado este nombre. Son más conocidos sus seguidores. Sus seguidores fueron conocidos posteriormente como los hermanos de la vida común. Los hermanos de la vida común. Y el miembro más destacado de ese grupo es este de aquí, Thomas de Kempis, el famoso que escribió Imitación de Cristo, un clásico devocional, ¿verdad?, medieval, donde Kempis escribe ahí cómo uno vive deliberadamente centrado en Cristo, cómo uno debe seguir a Cristo cueste lo que cueste. Entonces, este grupo también quiso reformar a la iglesia, pero ¿cuál era su énfasis? La piedad. Busquemos la piedad. Sí, eran un poco místicos en su aproximación a todo el asunto, pero otro grupo más que formaba parte de este clamor interno en la iglesia. Y otro que fue profundamente influenciado, ¿verdad?, por estos hermanos de la vida común, fue el famoso Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam. Muchos dicen que Erasmo puso el huevo de la reforma que Lutero incubó. Erasmo nunca salió de la iglesia, pero Erasmo sí fue muy claro en denunciar la corrupción del clero. En su famoso libro Elogio de la locura, es una sátira en realidad muy profunda, se burla. Es curioso porque utilizando ese método él logró muchos adeptos, muchas personas que realmente pensaban lo mismo que él encontraron en sus escritos esto. En ese libro Elogio de la locura él criticó de manera devastadora todo aquello que había fallado en la iglesia medieval. Entonces, él también produjo una traducción griega de la Biblia, muy, muy buena, que fue muy utilizada por los reformadores, porque Erasmo era un humanista. Ojo, es muy diferente al humanismo que se habla hoy en día, ¿verdad? El humanismo de hoy en día es el ser humano el centro. El humanismo de aquel día era una corriente intelectual, era la vuelta a los clásicos greco-romanos. Eso eran los humanistas, los que volvían a la fuente misma de la filosofía,
Eso era. Entonces Erasmo era un crítico también interno de la iglesia, conocía muchos de sus defectos, pero jamás se le ocurrió recrear una iglesia. Él vio lo que había fallado, él vio efectivamente lo que estaba mal, particularmente con el papado, y él vio claramente, por ejemplo, cuando sube o es nombrado Papa León X, que era de la familia Medici, que él dice: ahora que hemos alcanzado el papado, disfrutémoslo. Esa frase célebre que vio la historia. En el fondo, ahora que llegamos aquí, ahora saquémosle provecho a este asunto. Saquémosle provecho. Entonces, fíjense, acá hay todo un proceso que parte en el siglo XIV, con hombres que empiezan a ver la corrupción en la iglesia, con hombres que empiezan a ver una necesidad, hombres que empiezan a ver, oye, esto no está en la Biblia, estas prácticas no están en la Escritura, necesitamos hacer algo. Entonces, a lo largo de los siglos, Dios habló claramente a cristianos devotos que lo buscaban y que se esforzaban al máximo por llevar una vida piadosa, por llevar una vida de santidad. Entonces, aquí tenemos de manera obviamente bien resumida a estos primeros reformadores. Y después ya nos saltamos a la figura de Martín Lutero, quien vivió entre 1483 y 1546. Lutero, ¿por qué es conocido? Bueno, por lo que estamos celebrando hoy. En el año de 1517, en una zona bastante oscura, en una zona bastante atrasada intelectualmente del Sacro Imperio Romano Germánico, una zona donde nadie esperaba que se diera ningún tipo de innovación. Ahí tuvo lugar un acontecimiento que ciertamente desencadenó lo que llamamos hoy Reforma protestante. ¿Cómo comenzó todo esto? Bueno, comenzó como un debate, ¿verdad? Lutero, ¿verdad?, sintiéndose incómodo con estas indulgencias, particularmente la venta de las indulgencias, propuso una discusión académica. Entonces redactó sus famosas 95 tesis. En el fondo, lo que él estaba argumentando en esas tesis era que las indulgencias, como una especie de venta de perdón, no tenía base alguna en lo que enseñaba la Biblia. Para resumir un poco el contexto de las indulgencias, lo que se enseñaba en la iglesia en aquellos días era que entre la muerte y el cielo existía un lugar llamado purgatorio. Y como su propio nombre lo indica, estaba allí para purgar, para limpiar, para purificar. Era una existencia que tú podrías calificar como en el limbo, no era ni la tierra ni el cielo. Entonces, como nadie era lo suficientemente santo para, una vez muerto, ir directamente al cielo, tenía que pasar por ese lugar. Entonces, ¿qué se afirmó? Que mediante la indulgencia, tú hacías una donación, y esa donación en el fondo representaba una acción espiritualmente meritoria que iba a permitir, ¿verdad?, que el Papa pudiera acortar el tiempo de tus seres queridos en el purgatorio y ellos pudieran ir al cielo de manera más rápida. Por ejemplo, tu tío Tito se murió y el tío Tito era medio complicado, ¿verdad? Era medio bueno para la fiesta, no era muy consagrado. Entonces, probablemente el tío Tito iba a estar unos 15.000 años en el purgatorio antes de poder ir al cielo. Entonces tú, le tuviste cariño al tío Tito, te caía bien, era simpático. Entonces, ¿sabes qué? Voy a comprar unas indulgencias para que no sean 15.000, sino 5.000 años.
y si junta un poquito más de plata, a lo mejor para que sean unos 500 años o 50 y después se vaya al cielo lo más rápido posible. Entonces iban y compraban este documento, esta indulgencia. En el fondo, dinero efectivo aceleraba la llegada al cielo. Entonces, Lutero ciertamente se indignó con esto. Es cierto, había toda una razón para la venta de indulgencias en Alemania. Una de ellas era que el arzobispo elector de Maguncia, que es un príncipe alemán, ¿verdad? Él tenía que saldar algunas obligaciones financieras que tenía. Y la otra era la famosa construcción de la capilla, ¿verdad?, de San Pedro, la Basílica de San Pedro en Roma. Entonces, en el fondo los alemanes, entiéndase alemanes, no existía la Alemania como hoy, pero para que lo entendamos, los alemanes decían, el dinero alemán para los alemanes, estamos mandándolo a otra parte. Entonces, todo esto, insisto, indignó a Lutero, y él inició, o decidió llamar a un debate académico sobre el asunto, y por eso clavó sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo en Wittenberg, que era como si fuera el mural público, el diario de la ciudad. Entonces estaba convocando un debate académico, pero alguien encontró interesante las 95 tesis, las sacó, estaba la imprenta, se imprimió y se difundieron las enseñanzas de Lutero. Insisto, como profesor universitario, él estaba realizando un ejercicio académico propio de la vida universitaria. Pero ¿qué pasó? Para allá en 1520, lo que se había iniciado con una simple discusión académica, se había convertido en un gran movimiento, y en un movimiento que era una amenaza grave para la autoridad del Papa. Y por eso Lutero fue finalmente excomulgado por el propio Papa. Entonces, ¿sí? Las 95 tesis para reforzar lo que usted ha dicho. También hablaban de reformar la iglesia. Incluso alegaban un cierto desconocimiento del Papa de lo que estaba ocurriendo. O sea, estaba muy lejos de pretender Cierto. hacer un signo ocular. Sí, efectivamente. En el fondo, él también tuvo esa intención. Él quería alertar al Papa. Miren lo que están haciendo sus subalternos acá en Alemania, cómo se están aprovechando. Pero no sabía que todas las cosas estaban vinculadas, tal vez. Lutero, pensemos un poco, él era hijo de un minero próspero, ¿verdad? Y él llegó a ser monje porque, volviendo a la universidad, ¿verdad?, se encontró en medio de una tormenta eléctrica. Un rayo cayó muy cerca de él, ese rayo lo tiró al piso, y él oró a Santa Ana, que era la patrona de los mineros, y le dijo, si me salvas me voy a convertir en monje. Entonces él no le pasó nada en la tormenta, pero él cumplió su palabra. Se convirtió en monje. Y como monje, él cuenta que fue realmente riguroso en sus prácticas monacales. Él ayunaba permanentemente, él se confesaba todo el tiempo, pero él no tenía paz. Y había algo que atormentaba a Lutero, que era la expresión, la justicia de Dios. Para Lutero, Dios era justo, y él exigía de los hombres una justicia que los hombres no podían alcanzar. Y eso realmente lo atormentaba, y por eso él permanentemente realizaba práctica. Él soñaba con hacer cosas, soñaba con las famosas peregrinaciones, y cuando le tocó ir a Roma, él pensaba, aquí finalmente voy a Roma, y recorrió todos los lugares, ¿verdad?, de reliquias de la ciudad. Y en un momento, ¿verdad?, él, después de ver todo eso, ver la corrupción que había allá, se preguntó, ¿y esto vale la pena? Y ahí tuvo una crisis, él estaba prácticamente perdiendo su fe, y lo mandan, ¿verdad?, a enseñar Biblia en esta universidad de Wittenberg.
Y él comenzó enseñando los Salmos, después la carta del apóstol Pablo a los Gálatas y después la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Y él luchaba por entender esta carta a los romanos, ¿verdad? Y él dice lo siguiente, él dice, anhelaba profundamente comprender la epístola de Pablo a los romanos y nada se interponía en mi camino excepto esa expresión, la justicia de Dios. Porque la entendía como aquella justicia por la cual Dios es justo y actúa con rectitud al castigar a los injustos. Día y noche meditaba sobre ella hasta que comprendí la verdad de que la justicia de Dios es aquella justicia por la cual, por gracia y pura misericordia, nos justifica por la fe. Entonces sentí que renacía y que había atravesado las puertas abiertas del paraíso. Toda la Escritura adquirió un nuevo significado, y si bien antes la expresión, la justicia de Dios, me llenaba de odio, ahora se volvía para mí indescriptiblemente dulce, con un amor aún mayor. Este pasaje de Pablo se convirtió en una puerta al cielo para mí. Fíjense lo que él describe acerca de su conversión, de su transformación. Y fíjense que es muy fácil hoy en día, mirándolo desde nuestra perspectiva, especialmente los que somos reformados, es muy fácil dar por sentado este acceso a la gracia de Dios. Sí, somos salvos por la fe. Es muy fácil. Pero imagínate que eso no se enseñara en ninguna parte. Nunca habías oído acerca de eso. Nunca habías escuchado a un pastor o un predicador hablándote de eso. Ahora puedes entender cuán emocionante fue para Lutero darse cuenta de estas cosas. Por qué saltaba de alegría, cómo él daba gracias a Dios, cómo él dice, las puertas del cielo se abrieron de par en par y yo entré por allí. Porque nunca había oído nada semejante. Redescubrir esta doctrina bíblica de que los justos viven por la fe mediante la gracia de Dios fue para él maravilla. Fue para él maravilla. Y aquí tenemos otro principio, ¿verdad?, que se suma a este anterior que habíamos visto en Wycliffe o en Hus, ¿verdad?, del sola scriptura, solamente la escritura. Se suma el principio sola fide, solamente la fe. Somos salvos solamente por la fe y no por las obras. E insisto, se nos olvida entender cuán revolucionarias fueron estas ideas en ese momento. Para nosotros tal vez las hemos escuchado alguna vez, pero para ese momento era una novedad y era algo que inflamaba el corazón. Había toda una doctrina de méritos, de cosas que tenías que hacer, de cosas que tenías que cumplir, de lugares que debías visitar, todo eso. Y cuando la gente entendió que eran salvos solo por la fe en Cristo Jesús, ese peso cayó. Y el cielo se abrió, las puertas del cielo se abrieron de par en par. Y eso es lo que posteriormente se conocen en círculos, ¿verdad?, reformados, evangélicos en general, como nacer de nuevo. ¿Han escuchado esa expresión alguna vez? ¿Nacer de nuevo? No es una frase completamente bíblica. Es una frase que Jesús le dijo a un religioso llamado Nicodemo. Literalmente le dijo, es necesario nacer de lo alto. Pero es nacer de nuevo, nacer nuevamente. Entonces el Señor deja muy claro allí, en Juan capítulo 3, que nadie que no nazca de nuevo puede entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, todos los cristianos, por definición, deben nacer de nuevo. No hay nadie que sea cristiano que no haya nacido de nuevo. Y eso fue lo que Lutero logró comprender. Y si nosotros no comprendemos esto, es un gran riesgo el que estamos cometiendo. Porque si yo no comprendo que tengo que nacer de nuevo para ir al cielo, entonces estoy condenado. Estoy yendo al infierno. Entonces, Lutero ahí tenía sus famosas
tesis. Yo quiero mencionar algunas de ellas para que tengamos una idea. Dice la tesis número 1, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo arrepiéntanse, quiso decir que toda la vida de los creyentes debe ser una vida de arrepentimiento. Después, en la 6, dice el Papa no puede perdonar ninguna culpa, solo declarar y confirmar que ha sido perdonada por Dios. Y la tesis 27 dice, no hay autoridad divina para predicar que el alma sale volando del purgatorio tan pronto como el dinero suena en la caja de las colectas. Insisto, Lutero no tenía la intención de iniciar, ¿verdad?, una nueva iglesia. Él solo quería que la iglesia se reformara. ¿Y cuándo sucedió finalmente esta nueva iglesia, por así decirlo? Cuando él fue excomulgado. Entonces pensemos, ¿quién en realidad inició la reforma? ¿Fue Lutero? ¿O fue el Papa cuando lo excomulgó? Eso está para discusión. El punto es que Dios usa acontecimientos, ¿verdad?, de manera asombrosa. Dios usó invenciones. Por ejemplo, la imprenta. Gutenberg, ¿verdad? Aparece en Occidente. Los chinos imprimían hace mucho tiempo. Eso históricamente está comprobado. Una vez algún occidental fue para allá, se robó algunas cositas y volvió y dijo, oh, mira, inventé esto. No lo sabemos, estoy especulando, pero de que ellos imprimían antes que en Occidente, eso está confirmado históricamente. Entonces, Lutero, ¿verdad?, continuó. Y él después siguió escribiendo varias cosas más. Sus famosos panfletos, Discurso a la nobleza cristiana de la nación alemana, El cautiverio babilónico de la iglesia, La libertad del hombre cristiano, todos panfletos, ¿verdad?, que él comenzó a difundir. Este primero, Discurso a la nobleza cristiana de la nación alemana, nos enseña el papel que cumplieron, ¿verdad?, o desempeñaron los magistrados o los gobernantes al principio de la Reforma. Por eso se habla de los reformadores magisteriales, porque ellos estaban apoyados por el gobernante, por el magistrado, ¿verdad?, por el rey en algunos lugares. Y en el fondo hay que entenderlo en su debido contexto, era lo que yo les decía. Mi rey es cristiano, yo soy cristiano. Y después de la Reforma, bueno, mi príncipe es católico, yo soy católico. Mi príncipe es protestante, yo soy protestante. Funcionaba así, pero los reformadores usaron eso. Y estos panfletos de Lutero tuvieron enorme impacto, ¿verdad? Y también lo tuvieron las xilografías de Lutero, que en el fondo ustedes saben que es como hacer marcas, ¿verdad? Se hace en madera y se pegaba, era una especie de cuadro. ¿Por qué era tan importante eso? Porque hay mucha gente que no sabía leer. Nosotros damos por sentado, ¿verdad?, el leer. Y de hecho nos impresionamos cuando encontramos que alguien no lee. En ese tiempo la mayoría no leía. Y por eso era tan fácil difundir las verdades a través de estas imágenes. Porque eran los libros para los analfabetos. Y Lutero era especialista. Eso era bueno para dibujar. Muy bueno para dibujar. Ojo, los católicos romanos también utilizaban los mismos dispositivos, dibujaban a Lutero y a sus seguidores como demonios y cosas por el estilo. Muchas veces lo dibujan como un demonio con un buen vaso de cerveza, porque la forma era un monje borracho nomás. Eso es lo que querían difundir también. Entonces, Lutero, insisto, fue convocado a la Dieta en Worms en 1521 para que él finalmente se retractara de todas sus enseñanzas. Y aquí está la famosa
supuestas palabras de Lutero, que no sabe con seguridad si él las dijo o no, pero probablemente la esencia está allí. Él dice, cuando ya fue realmente obligado a decir si se iba a retractar o no de sus escritos, él dice: Su Majestad Imperial y sus señorías exigen una respuesta sencilla. Aquí está, clara y sin adornos. A menos que me convenzan de error por el testimonio de las Escrituras, o, ya que no confío en la autoridad sin fundamento del Papa ni de los concilios de la Iglesia, puesto que es evidente que a menudo han errado y se han contradicho, o por un razonamiento manifiesto, me convenzo por las Escrituras a las que he apelado, y actuar en contra de nuestra conciencia no es seguro para nosotros ni nos es posible. En esto me posiciono, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Amén. En el fondo él dijo: mi conciencia está presa a la palabra de Dios. Si ustedes me prueban que estoy equivocado por la palabra de Dios, yo me voy a retractar. Pero no me salgan con discusiones de concilios, no me salgan con decisiones de concilios. La palabra de Dios, solo la Escritura. Y estas palabras supuestas de Lutero han resonado, ¿verdad?, como un llamado constante al cristianismo protestante. Porque es la autoridad, ¿verdad?, de las Escrituras la que ciertamente nos gobierna, esta sola Escritura. Que es una doctrina que, si la descuidamos, lo hacemos bajo nuestro propio riesgo. Y eso es algo que también necesitamos guardar. Lutero entonces después fue excomulgado de la iglesia, como ya lo mencionamos, y cuando termina la dieta de Worms, Lutero fue secuestrado, porque sabían que ya que fue excomulgado, ahora lo van a matar fácilmente. Entonces su príncipe protector, ¿verdad?, Federico el Sabio, junto a un grupo lo secuestraron y lo dejaron ahí preso en el castillo electoral de Wartburgo. Y ahí Lutero pudo escribir, pudo pensar en paz. De hecho, fue allí donde tradujo su versión del Nuevo Testamento al alemán. Se acabó la tonsura, ¿verdad?, sacerdotal, tuvo el pelo más común y corriente, y era conocido como el Ritter Georg, el caballero Jorge, que nadie supiera, ¿verdad?, que era Martín Lutero el que estaba allí. Y fue en ese lugar, en Wartburgo, donde él escribió el famoso himno Castillo fuerte es nuestro Dios. Entonces, ahí está Lutero. Vamos a caminar un poco más porque tengo mucho aquí, pero el tiempo es poco. Sigamos entonces con ya un reformador de segunda generación, Juan Calvino, que tiene mayor relación con nosotros los presbiterianos. Calvino nace en 1509 y muere en 1564. Francés, para muchos el genio supremo de la Reforma, porque no solamente fue su gran teólogo, sino que también fue uno de los evangelistas más influyentes. A veces nadie piensa en Calvino como un evangelista, pero la gente que él entrenó en Ginebra fueron por toda Europa, incluso llegaron a Sudamérica. Brasil, 2 que habían estudiado con Calvino. Por eso alguien señaló por ahí que Calvino orquestó la teología protestante, aunque, ¿verdad?, Lutero había compuesto la mayoría de las melodías, pero Calvino finalmente lo orquestó. Ahora, dentro de los reformadores magisteriales, Calvino hoy en día es uno de los más odiados. De hecho, generalmente saca a colación su supuesta condena a Miguel de Servet, un unitario, ¿verdad? Y esa condena siempre se le reprocha a Calvino, pero él no fue quien lo condenó, él solamente era un asesor legal en todo el proceso, un asesor teológico en todo el proceso. Lo llamó incluso, antes de que Servet llegara a Ginebra, Calvino le escribió y le dijo: no vengas para acá, no te arriesgues a venir para acá. Pero Servet era un tipo oportunista y él quería ciertamente un palco.
Y él quería tener un debate con Calvino. Por eso fue a Ginebra y terminó como terminó, quemado en la hoguera. Entonces tenemos ahí ese papel oscuro que a veces se le asigna a Calvino, pero su influencia es la mayor entre todos los reformadores. Porque no solo los presbiterianos siguen los pasos de Calvino, sino también millones de evangélicos protestantes de otras denominaciones, a pesar de que no sean teológicamente reformados. Muchos bautistas, muchos de iglesias independientes, muchos anglicanos, incluso algunos carismáticos, ¿verdad? Toman algunas porciones de la teología de Calvino. Entonces están en deuda con este gran sistematizador de la verdad bíblica. Ahora, ¿por qué Calvino tuvo tal influencia? Porque él no fundó una denominación, sino que él enfatizó que el cristiano debe tener una cosmovisión, una forma de pensar, una forma de ver el mundo completamente bíblica, en todo lo que hace. Entonces, eso es algo importante. Como ya les dije, era francés, su formación inicial era como abogado, su padre le había dicho que hiciera eso, y él entonces finalmente, cuando muere su padre, decide estudiar teología o concluir sus estudios, empieza a vincularse con el movimiento protestante y es como se llama, acusado de estar dentro de un grupo que se le ocurrió poner ciertos panfletos, ¿verdad?, con ideas reformadas. Incluso dicen que le pegaron uno en la puerta de la alcoba del rey. Entonces él tuvo que huir de Francia. Y su idea era irse a Estrasburgo, estar en paz y tranquilidad y dedicarse a escribir. Pero ahí, entonces, por causa de las guerras que había en ese tiempo, se tuvo que desviar, pasar por Ginebra. Y en Ginebra estaba Guillermo Farel, quien supo que el famoso autor de La Institución, un pequeño libro que Calvino había publicado en 1536, estaba en Ginebra, fue allá y le dijo: quédate con nosotros y ayúdanos. Y Calvino dijo: no, muchas gracias, yo tengo planes, yo me voy a retirar a la vida académica. Y ahí entonces Farel le dice: Dios maldiga tus estudios si no te quedas aquí con nosotros. Ahora, para personas como nosotros, ¿verdad?, del siglo XXI, que alguien nos diga eso, está hablando de cera, chao, me voy, no lo pesco. Pero alguien como Calvino, él entendió que estaba la maldición de Dios sobre él si él no obedecía estas palabras. Entonces se quedó, estuvo ahí un par de años trabajando la reforma en Ginebra. Después fueron expulsados ambos porque el consistorio de Ginebra, que era el consejo que gobernaba esta ciudad-estado, los expulsó porque los encontraban demasiado fanáticos, en fin. Y se fue a Estrasburgo, donde él dice que pasó los años más felices de su vida. Hasta que de repente golpean a su puerta una carta de Ginebra: ven, ayúdanos. Él dice: no, por ningún motivo. Y en algún momento él dice: yo prefiero morir 1000 veces que volver a ese lugar. Pero después dice: pero me recuerdo que no me pertenezco a mí mismo, sino a mi Señor. Entonces él vuelve y pasa el resto de sus días allí, haciendo, como ya les decía, una gran obra de reforma en aquel país. Y la obra más conocida de Calvino es esta, La Institución de la Religión Cristiana, que desde su primera edición de 1536 hasta su última de 1559 pasó de algunos capítulos a ser una obra de prácticamente más de 1000 páginas, que es la gran obra. Ahora Calvino escribió muchas cosas, muchos comentarios, varios tratados, cartas por aquí, cartas por allá. En realidad, quien estudia bien a Calvino se da cuenta que probablemente era superdotado. Tenía una mente brillante.
pero un hombre muy, muy piadoso que sufrió gran parte de su vida de enfermedades. No era el pastor amado de Ginebra. Lo trataba muy mal al principio. Solo pocos años antes de morir llegó a ser ciudadano de Ginebra. Por lo tanto, siempre fue un extranjero. Ustedes saben que el extranjero, pocos derechos. Él no tenía. La gente era tan malvada que durante las noches disparaban en la puerta de su casa para despertarlo. O le ponían a sus perros el nombre de Calvino. Entonces cuando Calvino venía pasando, le llamaban Calvino, Calvino, y venía un perro para ofenderlo, obviamente. Muchas cosas así. Pero él era un hombre que realmente amaba a Dios y estaba consagrado al Señor. Entonces, tenemos a Calvino allí. Saltemos entonces rápidamente a Zwinglio, otro reformador que, si ustedes se dan cuenta, es prácticamente contemporáneo a Lutero. Zwinglio fue un líder protestante, ¿verdad?, en Zúrich, también en Suiza, ¿verdad? De hecho, fue el gran reformador suizo. Y de la línea de Zwinglio vienen los reformados. ¿Qué es lo que pasa? Estaba este movimiento, ¿verdad?, que surge con el puntapié inicial que da Lutero. Y era un movimiento internacional, pero de repente empezaron a haber algunas diferencias. Y en particular había una diferencia con respecto a la presencia del Señor Jesucristo en la cena. Entonces se hizo un coloquio ahí en Marburgo, convocado por el príncipe Felipe de Hesse, donde vinieron reformadores de varios lugares y Lutero estaba allí. Y Lutero, él insistía en la literalidad de las palabras de Jesús. Esto es mi cuerpo, refiriéndose al pan, refiriéndose al vino. Y Zwinglio, que decía, no es solo un memorial, es solo un recuerdo, es solo un símbolo. Y Lutero al final se enfadó y dijo, ustedes tienen un espíritu diferente al nuestro. Y ahí entonces surgen estas dos ramas, la iglesia luterana y la iglesia reformada. Estrictamente hablando, uno habla de protestantes, de los luteranos, otros son los reformados. Otra cosa que sucede con Zwinglio, además de este debate con Lutero, fue que él pertenecía al ejército, era capellán y de hecho murió en el campo de batalla. Entonces algunos dicen, mira, estos reformadores, mira cómo eran, buenos para pelear, con espada y toda la cosa. Bueno, eran otros tiempos y por eso lo tenemos así. Ahora, ahí hay algo de Zwinglio. No me quiero pasar en el tiempo, por eso estoy acelerando la cosa aquí. Quiero terminar con eso. ¿Por qué seguimos a quienes seguimos? Porque ustedes han escuchado nombres aquí, ¿verdad? Lutero, Calvino, Zwinglio y otros tantos más, ¿verdad? Particularmente los presbiterianos. También tenemos ahí a John Knox, que fue el famoso reformador escocés. Ahora la pregunta es, dado que los protestantes, ¿verdad?, se dividieron en diferentes denominaciones, y esas divisiones, claro, decían relación con el gobierno de la iglesia o también con el bautismo, temas, ¿verdad?, que creyentes sinceros y creyentes genuinos discrepan. Pero ¿cuál es el punto? Es que ha surgido una tendencia que uno podría calificar como preocupante, especialmente dentro de aquellos que nos declaramos reformados. ¿Y a qué me refiero? Uno ve la historia de la Reforma, ¿verdad?, y ve los errores que se cometieron, los aciertos que se dieron. Y cómo, ¿verdad?, para los reformados lo principal era la Escritura, sola Escritura, la autoridad de la Escritura. Entonces hoy en día, pensemos lo siguiente, ¿con qué frecuencia tú te convences de algo
porque lo dijo un predicador carismático, en vez de porque está en la Biblia. Tú te convences de algo, si esto es así, porque lo dijo tal persona. Claro, nosotros creemos, como evangélicos, en una Biblia infalible, una Biblia inerrante, pero ¿eso hace que tu predicador favorito sea infalible e inerrante? Incluso si este predicador tiene la razón, él está afirmando algo que está en la Biblia, nosotros seguimos el desafío, ¿verdad?, del apóstol Pablo, de que tenemos que examinar todo y retener lo bueno. Es cierto, todos nosotros tenemos algún héroe. Somos más chicos, Superman, Batman, etc. Mi papá es el héroe. Después más grandes los cambiamos, ¿verdad? Todos tenemos héroes y es muy fácil seguir las opiniones de aquellos que con muchas razones nosotros admiramos. Pero hubo un hombre, un predicador galés, muy conocido, del siglo XX, David Martin Lloyd Jones. La gran pesadilla de Lloyd Jones era que alguien estuviera de acuerdo con él simplemente porque él, Martin Lloyd Jones, lo había dicho. Esa era su gran pesadilla. Él tenía miedo de eso. De hecho, nos cuentan, ¿verdad?, sus familiares, que él hacía todo lo posible cuando cenaba con sus nietos de que ellos pudieran discrepar con él. Y a menudo nos cuentan que él decía cosas escandalosas ahí en la mesa, cosas que eran completamente fuera de la palabra de Dios, cosas que él sabía que eran absurdas, para asegurarse de que sus nietos creyeran las cosas con fundamentos bíblicos y no porque lo había dicho el abuelo. Entonces, ¿por qué quiero resaltar esto al final? Porque hay muchos grandes líderes cristianos a quienes yo, y estoy seguro que muchos de ustedes, admiramos profundamente. Grandes personas que admiramos. Pero cuando uno escucha a esos grandes líderes, tiene que tener presente esto que les cuento de Lloyd Jones. El hecho de horrorizarnos, de estar de acuerdo con esos grandes líderes, sin contrastar lo que ellos dicen con la Biblia, con la palabra de Dios. Es cierto, Lutero, Calvino, Cranmer, Knox, Zwingli y otros tantos pueden ser nuestros héroes. Y sus nombres surgen particularmente en el día de hoy. Fueron fieles pioneros de la verdad y de hecho muchos de ellos dieron su vida por la verdad. Pero no eran infalibles. Y seguramente ellos están hoy en el cielo, mirándonos, y no quieren que nosotros hagamos de ellos figuras infalibles. Y lo mismo se aplica a un Spurgeon, lo mismo se aplica a un Whitefield, a un Edwards, a un Lloyd Jones, no sé, ¿a quiénes admiran? Sproul, a Sugel Michelin, Miguel Núñez. ¿Cuál te gusta a ti, Cristian? Un César Vidal. En fin. Se aplica a todos ellos. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque todo se reduce a lo siguiente. Como seres humanos, nosotros debemos reconocer nuestra debilidad al otorgar demasiado estatus a quienes merecidamente son nuestros héroes, pero que no son infalibles por definición. Porque es solo la Escritura, sola Escritura, la que tiene que determinar toda nuestra doctrina, todas nuestras creencias.
lo que hacemos, lo que creemos, cómo vivimos. Y la Reforma redescubrió esta gran verdad. Esta gran verdad. Entonces, y ya para concluir, la genialidad de la Reforma protestante radicó, ¿verdad?, en una clara comprensión de la magnitud, de la maravilla de la gloria de Dios. El fin principal de Dios, sacando ahí, robando en las palabras a los autores, ¿verdad?, del Catecismo Menor de Westminster, es su gloria y su gozo por siempre. Y es por eso que el fin principal del ser humano es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Entonces, fíjense, la gloria de Dios es el objetivo de todo lo que Dios hace. Su propia gloria. Y jamás nosotros vamos a encontrar satisfacción, jamás vamos a encontrar paz hasta que nosotros nos unamos a Él en el cumplimiento de este gran propósito. Es decir, que le demos toda la gloria a Él y le exaltemos solo a Él. Entonces, este otro eslogan de la Reforma, el Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria, no es un eslogan que se añadió, ¿verdad?, para coronar a todos los demás solas de la Reforma, sola Escritura, sola gracia, sola fide, solus Christus. Pongamos un quinto para que quede mejor, más redondito. No, no es solo eso. Es la explicación de por qué la salvación es solo por gracia, sola gracia. ¿Por qué la salvación es solo por la fe, sola fide? ¿Por qué la salvación es solo en Cristo, solus Christus? Tal como Él se nos revela en la Escritura, sola Escritura. Entonces, Dios obra como obra. Dios salva como salva. ¿Para qué? Para Él ser exaltado, para que Él reciba toda la gloria. Y de eso se trata la Reforma, de que Dios reciba toda la gloria.